Me piden, como presidente del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Municipios, que hable de tres temas que en realidad no es unas simples palabras, porque cada una de ellas da lugar a poder hablar días y muchas horas. En primer lugar, sobre las ciudades latinoamericanas. En segundo lugar, sobre el urbanismo. Y en tercer lugar, sobre la tecnología. Bien, las ciudades latinoamericanas hoy indudablemente son para muchísima gente una oportunidad de trabajo y por lo tanto una oportunidad de relaciones que les permite tener una mejora social y una mejora económica. De ahí la atracción permanente que tienen las ciudades respecto al mundo rural. La realidad es que las ciudades latinoamericanas tienen unos contextos similares en algunos aspectos, como indudablemente son en primer lugar las ciudades históricas, que tienen un valor enorme en toda Latinoamérica, y más si se tiene en cuenta cómo se formaron y qué estructura tiene de diseño urbano. En segundo lugar, una de las características propias también es el hecho de que convivan tres ciudades distintas. Lo que yo llamo la ciudad del primer mundo, la ciudad del segundo mundo y la ciudad del tercer mundo. Lo más significativo es que muchas veces estas ciudades viven independientes unas de otras, aunque estén dentro del mismo área geográfica, y por tanto con características muy distintas, dando lugar a un conjunto de situaciones y problemas singulares. Indudablemente, en las ciudades cada vez se manifiesta con mayor virulencia problemas que no tienen fácil solución por las dimensiones de las propias ciudades, como es el caso de la movilidad y el problema del transporte, sobre todo en las áreas metropolitanas, el problema de la seguridad, que es un tema cada vez más importante, los problemas de las infraestructuras o del conjunto de áreas en las que existe una deficiencia muy importante con desarrollos de vivienda informal y por lo tanto con problemas que van generando dificultades para estructurar, gestionar y ordenar adecuadamente las ciudades. A pesar de ello, las ciudades en sí mismas hay que considerarlas como un elemento en el que se debe hacer un esfuerzo para que todos los ciudadanos tengan un conocimiento mayor de una cultura urbana que es la que exige una participación ciudadana para ir resolviendo al menos distintas porciones de la ciudad en cada uno de aquellos aspectos más conflictivos. También se me dice, sería bueno hablar del urbanismo. El urbanismo es una disciplina cada vez más compleja. Y el urbanismo además depende de muchos aspectos que son muy diferentes y que conviven al mismo momento para definir cuáles son las mejoras urbanas que se pueden realizar en las ciudades o cómo se deben rediseñar o cómo se deben remodelar algunas áreas concretas. Y normalmente hay aspectos que afectan a las características físicas, que es el primer elemento, y características geográficas. La segunda consideración es que tiene un componente técnico. Siempre se habla de los criterios de diseño, de cómo organizar esa planificación. También tienen un problema social, porque conviven grupos sociales muy diferentes, con enormes desigualdades, con problemas constantes de pobreza, de hambre, y en situaciones límites que debemos afrontar con criterios de fijación de un urbanismo práctico y sobre todo eficiente. Hay una cuestión importante que corresponde a los problemas jurídicos, porque cada país tiene características distintas y el urbanismo es una mezcla de planificación y al mismo tiempo de gestión posterior dentro de un marco legal, como tiene también problemas de carácter técnico. Por lo tanto, no debemos pensar en que el urbanismo sea fácil de solucionar, teniendo en cuenta que además tiene también un componente político, y este es un aspecto clave. Y en ese sentido, los proyectos de planificación urbanística, que son los que materializarían una solución práctica de cómo se debe diseñar la ciudad, exigen unos proyectos de tiempo de gestión muy largos. Y por lo tanto aquí se detecta como primer problema fundamental la inestabilidad temporal de las administraciones locales. Sabiendo que las ciudades y los gobiernos locales tienen una importancia capital por la cercanía precisamente a los ciudadanos, su falta de temporalidad, la de largo alcance dentro de los municipios, da lugar a que aquellos proyectos que requieren
una planificación cuya gestión material conlleva un conjunto de años, al final se queden abocados o a no realizarse o no plantearse incluso desde el inicio con un sentido realmente práctico de diseño que permanezca a pesar de los cambios legislativos dentro del municipio. Por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico, cada vez perdemos más fe en nuestras propias capacidades para diseñar las ciudades, que siempre se realizaron a través de una normativa muy rígida y con un liderazgo político que permaneció durante los siguientes años como para significar que la ciudad tuviese unas características propias, teniendo en cuenta además que cada ciudad tiene unos problemas muy distintos en función a sus dimensiones y en función a las capacidades económicas realmente para afrontar la necesidad de igualdad y de solucionar los problemas denunciados anteriormente que ocurren en las ciudades. Por último, se me dice, sería interesante hablar de la tecnología. Realmente las tecnologías han supuesto una revolución absoluta en todos estos últimos años. Una revolución impensable, una revolución del conocimiento, popularizando la cultura. Sorprendentemente, hoy cualquier persona puede acceder a una cantidad de información infinita respecto a los conocimientos que se tenían antes. Al mismo tiempo aparece la revolución de la telecomunicación. Tampoco sospechábamos que íbamos a tener una posibilidad de incorporación en reuniones múltiples y con una situación instantánea y gratuita. Eso es impensable también hace poco tiempo. Por último, hay una revolución social. La revolución social se produce como consecuencia de las redes, de la posibilidad de tener una opinión y de tener una opinión universal. Y esto ha dado lugar a que en los últimos años se hayan producido, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, cambios sustanciales en el modo del comportamiento de las ciudades, incluso del propio urbanismo. En ese sentido, yo creo que la tecnología es un elemento clave para conseguir un proceso de participación de la ciudadanía en la mejora de la ciudad. Y por lo tanto estamos en los albores de un urbanismo autónomo, derivado del modo con que pueden participar los ciudadanos a través de la tecnología. Lo que sí es cierto es que la tecnología debe plantear en primera instancia un conocimiento real del territorio. Y hoy sabemos que hay cuestiones que son incuestionables, cuestiones, aunque sea una redundancia, incuestionables desde el punto de vista de la opinión. O sea, cada vez hay mayor preocupación por la protección del medio ambiente y eso exige un conocimiento del medio ambiente. También existe una necesidad de digitalizar y por lo tanto de tecnificar los municipios, no solo para conocer sus trámites y sus condiciones de acceso rápido a la eficiencia que se exige a la administración en todo el control de la ciudad y en sus autorizaciones, sino también en el conocimiento del territorio en sí mismo. Los problemas que deriva la necesidad de que la economía y la actividad que hay que relanzar tenga una característica de economía circular, de economías verdes, de economías que no dañen al planeta. Y por supuesto también es absolutamente necesario que haya un mecanismo de colaboración de los ciudadanos. Y por lo tanto, ahí las tecnologías es donde ya tienen una labor clave, y es que haya un mecanismo colaborativo de participación de los ciudadanos. Por lo tanto, en esos problemas que tienen las ciudades, o en esas soluciones que podría tener el urbanismo, los planeamientos, es imprescindible contar con las tecnologías. Y en este caso también se diferencia algo muy importante, que es el protagonismo y la intervención de los jóvenes. Por una razón lógica, porque los jóvenes son los que dominan perfectamente la tecnología. En este sentido, el Consejo Consultivo, planteándose este conjunto de problemas, muchos de ellos irresolubles, ha entendido que es imprescindible acometer un proyecto que hemos iniciado en este año, que consiste en la participación de los jóvenes locales de cada ciudad en el conocimiento de su realidad física, pero un conocimiento de la realidad física a través de tecnologías que sean gratuitas, que sean accesibles, que permitan su visualización en Internet, con la creación de mapas que reflejen de alguna manera los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible comportan también en sí mismos una revolución.
una revolución con respecto a un lenguaje único y universal que nunca se había producido, una revolución en cuanto a una reflexión en aspectos claves, como son la pobreza, el hambre, la educación, la sanidad, y así cada uno de ellos afectando no solamente a las personas, sino también, por supuesto, al planeta y sobre todo a la prosperidad, porque la prosperidad es aquella circunstancia que puede cambiar después la cultura y, por lo tanto, el comportamiento. En este sentido, ese proyecto pretendemos realizarlo en todos los municipios, en la medida que consideramos que el objetivo de la Federación Latinoamericana de descentralizar las competencias y generar una capacidad de recursos a los municipios con la propia autonomía de los habitantes de la población, exige que conozcan en primera instancia esa realidad física, esa realidad que conlleva también, gracias a los ODS, un conocimiento de los aspectos del medio natural, por un lado, de los medios, de las características del medio urbano y de la realidad urbana, que a veces no coincide y va modificándose y transformándose permanentemente, y por último, de esa realidad socioeconómica que tienen aspectos claves como son la solución a las desigualdades, al trabajo decente y a un conjunto de actuaciones en las propias ciudades que resuelvan o por lo menos que permitan conocer a los ciudadanos cuáles son su propia realidad. Solo a partir de ese conocimiento real se pueden propiciar y proponer mejoras. Solo a partir del momento en que se puedan comparar las ciudades se pueden llevar a efecto unas inversiones justas y equilibradas. Y ambas circunstancias no es posible hacerlas sin utilizar las tecnologías. Por tanto, las tecnologías en los próximos años van a ser el motor que puede llevar a efecto un cambio sustancial en las ciudades latinoamericanas. En general, en todas las ciudades del mundo. Pero en este caso concreto, el urbanismo aplicado a esas ciudades puede cambiar sustancialmente sobre la base de que la propia tecnología y la intervención de los ciudadanos a través de un mecanismo colaborativo y participativo no solamente denuncie situaciones inadecuadas, sino propugne soluciones y propugne otra cosa que es muy importante, que es la colaboración entre las administraciones para coordinar actuaciones eficaces y al mismo tiempo para que justifique ante entidades de apoyo al desarrollo soluciones que de alguna manera tengan una aplicación muy práctica y muy realista en cada una de las ciudades. Por tanto, en este sentido, yo solamente querría cerrar esta presentación haciendo énfasis en la importancia de las tecnologías, en la importancia de todas aquellas empresas que se dedican a mejorarla y a las miles de personas que el día a día están revolucionando nuestra forma de comportamiento y por lo tanto las posibilidades de mejorar de alguna manera muy rápida y muy concreta todas esas ciudades latinoamericanas que requieren de un urbanismo real y muy práctico. Muchas gracias.